Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Penúltimo episodio de la semana al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida. Puede que tengáis un podcast por simple diversión o que estéis experimentando con el formato ya que es algo entretenido, divertido o simplemente porque está en pleno auge y queréis probarlo. Si es algo que estáis experimentando o no queréis dedicarle el 100% de vuestros recursos o vuestros esfuerzos, probablemente no se os haya pasado por la cabeza dedicarle una web a vuestro podcast, pero quizás después de escuchar el episodio de hoy os haga cambiar de idea y se os pase por la cabeza hacer algo así. En el episodio de hoy os voy a dar 15 motivos para demostrar lo importante que es para un podcast tener su propia página web, donde ya no alojar sus audios, que esto es otro tema aparte, sino hacer de epicentro del proyecto. En primer lugar, para atraer y redireccionar a vuestra audiencia. Puede que vuestro podcast esté en todas las plataformas de podcasting, pero a la hora de dirigir a vuestros oyentes a algún sitio, será mucho más fácil si se lo ofrecéis en una web. ¿Que tenéis un perfil en una red social? Pues no les enviéis a dicha red social, enviarlos a vuestra web, que allí además podrán encontrar ya no esa red, sino todas las demás. Que tenéis un banner que dirige a otra web o a otro proyecto o a un servicio de afiliados, pues en vuestra web lo podrán encontrar muy pero que muy fácil. Que tenéis un episodio anterior la mar de entretenido y queréis demostrárselo, pues en vuestra web lo podrán encontrar. Allí podéis centralizar todo y allí podéis dirigir a vuestros oyentes. El segundo consejo es para ganar prestigio. A la hora, por ejemplo, de invitar a alguien a vuestro podcast, no es lo mismo pedirle que visite cualquiera de vuestras redes sociales, que escuche vuestro podcast, a que visite vuestra web. Si está bien maquetada, si tenéis bien expuesta vuestra bio o el contenido es muy bueno, ese invitado y cualquier visitante se llevará una buena impresión de vuestro podcast y sobre todo de vosotros. La tercera razón, la escucha. Aunque tanto vosotros como yo somos oyentes habituales de podcast y sabemos dónde encontrarlos o incluso lo que son, hay gente que no sabe lo que es un podcast y por mucho que le digas o que le expliques que está en todas las plataformas, no sabrá a cuáles de estas plataformas os estáis refiriendo. Sin embargo, si le dais el nombre de vuestra web y le decís que pulse el play, ya tendrá todo lo necesario para escuchar su primer podcast, aunque no sepa ni lo que es, y lo mejor de todo es que será tu podcast. Cuarta razón, la visibilidad. Siempre que sale una nueva plataforma de podcasting o un servicio similar, vamos corriendo a llevar nuestro contenido para ganar nuevos oyentes. Sin embargo, parece que se nos olvida que una web propia es un gran escaparate, y lo mejor de todo es que es un escaparate totalmente nuestro. Quinta razón, el SEO. Cualquiera que sepa un poco de presencia en Internet sabrá lo importante que es posicionar nuestro contenido en los principales buscadores, y qué mejor que dirigir a los visitantes a nuestra web para que no solamente escuchen nuestro podcast, sino que descubran todo sobre él. Y algo parecido es lo que ocurre con el SEO de cada episodio. Las búsquedas que realicen los usuarios de Internet puede que no estén buscando un podcast, pero sí que pueden buscar algo que has tratado tú en tu propio programa. Gracias al SEO del contenido que trates en tu podcast, puedes atraer a nuevos visitantes que más tarde se convertirán en oyentes y, por supuesto, en suscriptores de tu programa. La siguiente, ya tenemos una web, ya tenemos el contenido, ya tenemos el SEO y ya tenemos a los visitantes u oyentes. Y ahora es hora de preguntarse, ¿desde dónde llegan? ¿Cuándo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿O por qué palabras me encuentran? Gracias a las analíticas de una web podemos conocer cómo son nuestros visitantes y, por ejemplo, como os comenté en el episodio 244, gracias a Google Podcast Manager podremos analizar también los datos de escucha de nuestros oyentes de Google Podcast, cosa que en otras plataformas o podcatchers es casi imposible. Otro motivo más, la prevención. Estamos muy seguros de que nuestro contenido estará siempre disponible en las principales plataformas de podcasting, pero ¿y si no es así? Aunque también tendríamos que hablar sobre esto si hablásemos de los alojamientos de podcast, creo que hay algo que tenemos todos claro, y es que si tenemos una web, tenemos un pequeño espacio que es totalmente nuestro, y que a menos que pase algo muy grave o dejemos de pagar, no debería pasarle nada. Novena razón, el control de nuestra marca o estilo personal. Si nuestro podcast está en una plataforma, pues tendrá el aspecto de dicha plataforma.
Es posible que nos dejen modificarlo un poco, pero si queréis ponerlo a vuestro gusto, nada como una web para dejarlo todo completamente al detalle, tal y como nos gusta a nosotros, como lo corresponde a nuestro estilo personal o a nuestra marca, si es que la tenemos. La 10ª razón, el control de nuestro contenido. ¿Quién os dice que un día no decidís publicar un episodio especial que no queréis que esté junto a todos los demás en las plataformas de podcasting y que solamente esté disponible en vuestra web? O que en vez de grabar un episodio, pues decidís escribir algo o borrar uno de estos capítulos. Si vosotros sois el dueño de vuestro contenido, también deberíais poder tener el control de todo este contenido, ¿no? Y hablando de contenido, el material extra. Puede que además de un podcast tengáis un canal de YouTube, un libro, un blog, una galería de fotos exclusivas, y todo eso, aunque seguramente ya está en alguna otra plataforma o red social, donde está mejor puesto es en vuestra web, como vuestro podcast, todo juntito. Otro motivo más, subir vuestro podcast un escalón más arriba que el resto de podcasts. El 99% de los podcasts están disponibles en el 99% de las plataformas de podcast, pero ¿cuántos de estos podcasts tienen web? Este es el pinchazo que cometen la gran mayoría de podcasts, que no tienen web. Y ahora vosotros sí que la vais a tener, con lo cual ya tenéis algo más que ellos y estáis un poquito más arriba. 12º motivo, más posibilidades de suscripción, por ejemplo, con una newsletter. Si vuestros oyentes se han suscrito a vuestro podcast es porque les interesa lo que les ofrecéis, pero ¿y si ampliamos más todavía las opciones de suscripción ampliando la oferta? Por ejemplo, podéis crear una newsletter en vuestra web de tal forma que podéis complementar aún más a vuestro podcast y gracias a esa newsletter comunicarles cuando publiquéis un episodio, rememorar un episodio antiguo, anunciar un próximo episodio, no sé, aquí las posibilidades son máximas. Penúltimo motivo, la monetización. Si vuestro podcast es parte de vuestro negocio, habréis notado que es un tanto difícil ganar dinero solamente con un podcast, pero gracias a una web podéis mostrar los servicios que ofrecéis, las distintas opciones de patrocinio, de mecenazgo o cualquier tipo de negocio que estéis llevando a cabo y que esté relacionado con el proyecto. Y por último, el antes y el después. Las webs nacieron mucho antes que los podcasts y seguramente mueran muchísimo tiempo después que los mismos. Es posible que abandonéis vuestro podcast en determinado momento o, si las cosas cambian en las plataformas de podcasting, vuestro proyecto desaparezca para siempre. Pero si tenéis una web en vuestra propiedad y la mantenéis, esto será mucho más complicado. Esto si hablamos del después de tener un podcast, pero si hablamos del antes, por ejemplo, si tenéis una web antes de lanzar vuestro propio podcast, pues podéis ir dándole forma para que cuando llegue el momento esté todo a punto y podáis ofrecer un podcast mucho más completo y mucho más cuidado, con una web 100% operativa. Espero que os sirvan estas 15 razones para tener una web asociada a vuestro podcast y que os motiven para pensar en cómo realizarla. Y antes de irme, me gustaría pediros a vosotros vuestros propios consejos para que un podcast deba conservar una web o crearla si es que no la tiene. Si queréis apoyar este podcast podéis hacerlo invitándome a un café virtual a través de mi perfil en Ko-fi, entrando en jorgemarinieto.com/café. De esta manera haréis sostenible este proyecto de podcasting diario y de paso os convertiréis en mecenas con pleno derecho a acceder al grupo privado de Telegram para mecenas del programa. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.